con respecto a los asuntos de Dios, muchos dicen mañana, otro día, no hay prisa, ya no, cuando sea conveniente. Como Félix en Hechos 24-25, cuando el apóstol Pablo le predicó a ese gobernador, él dijo, pues cuando tenga oportunidad te llamaré. Para muchas personas los asuntos de Dios, de la salvación, simplemente no son de urgencia. Pero la Biblia enfatiza que los asuntos de Dios requieren y demandan la urgencia, atención inmediata. Son 1000 veces más importantes que cualquier asunto, cualquier actividad terrenal. Vamos observando, para comenzar, vamos observando la urgencia en la vida de Jesús aquí en la tierra. Desde luego era de poco tiempo. Pero vemos, por ejemplo, en Lucas capítulo 2, 49, cuando tuvo 12 años, subieron a Jerusalén conforme a la costumbre de la fiesta, y al regresar ellos, acabada la fiesta, se quedó el niño Jesús en Jerusalén sin que lo supiesen José y su madre. Y aconteció que 3 días después le hallaron en el templo sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndoles y preguntándoles. Y todos los que le oían se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. Jesús no solamente preguntaba, él dio respuestas a las preguntas de ellos. Cuando le vieron, o sea, José y María, se sorprendieron y le dijo su madre, hijo, ¿por qué nos has hecho así? He aquí tu padre y yo te hemos buscado con angustia. Entonces él les dijo, ¿por qué me buscabais? ¿No sabíais que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Desde la edad de 12 años. En Lucas 4, 42 al 44, cuando dice que cuando ya era de día, salió y se fue a un lugar desierto y la gente le buscaba. Y llegando a donde estaba, le detenían para que no fuese de ellos. Pero él les dijo, es necesario que también a otras ciudades anuncie el evangelio del reino de Dios, porque para esto he sido enviado. O sea, su ministerio era de ir de un lugar a otro, cubriendo toda la tierra de Palestina. Él sabía que el tiempo de su ministerio sería muy corto. Ya había mucho que hacer y nos pone el buen ejemplo de la urgencia. En Lucas capítulo 13, versículos del 31 al 34, aquel mismo día llegaron unos fariseos diciéndole, sal y vete de aquí, porque Herodes te quiere matar.
Y él le dijo, id y decid a aquella zorra, he aquí hecho fuera demonios y hago curaciones hoy y mañana, y al tercer día termino mi obra. Jesús sabía perfectamente cómo estaba marcado el tiempo de su ministerio. Y él suplica, está rogando a la ciudad diciendo, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados, cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina a sus polluelos debajo de sus alas, y no quisiste. En Juan 4, versículo 30 a 35, entonces salieron de la ciudad y vinieron a él. Entre tanto los discípulos le rogaban diciendo, Rabí, come. Él les dijo, yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis. Entonces los discípulos decían unos a otros, ¿le habrá traído alguien de comer? Y Jesús le dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Y al pensar en la palabra comida, desde luego estamos pensando en la cosa muy, pero muy importante. Mi comida, lo importante, lo urgente, es que yo acabe mi obra. ¿No decís vosotros, aún faltan 4 meses para que llegue la siega? He aquí os digo, alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. Imitando a Cristo, así debemos ver al pueblo. Así debemos pensar que ahora es cuando aprovechar el tiempo, porque los días son malos. En Marcos 1:31, y la suegra de Simón estaba acostada con fiebre, y enseguida le hablaron de ella. Entonces él se acercó y la tomó de la mano y la levantó, e inmediatamente le dejó la fiebre y ella les servía. Cuando Cristo hizo algún milagro, cuando Él sanó a alguien, el resultado era inmediato. Siempre indicando la urgencia de la cosa. En Marcos 1, 40, 42, vino a él un leproso, rogándole. Hincada la rodilla le dijo, si quieres, puedes limpiarme. Y Jesús, teniendo misericordia de él, extendió la mano y le tocó y le dijo, quiero, sé limpio. Y así que él hubo hablado, al instante la lepra se fue de aquel y quedó limpio. ¿Cuántas veces leemos durante el tiempo de Cristo, durante su ministerio, leemos la expresión al instante? Al instante. Marcos 10, 52, y enseguida es cuando el ciego, Bartimeo, está pidiendo que Jesús le ayudara. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Enseguida. Así era la obra de Cristo. Lucas 8, 43, 44, una mujer que padecía de flujo de sangre desde hacía 12 años y que había gastado en médicos todo cuanto tenía
y por ninguno había podido ser curada. Se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto y al instante se detuvo el flujo de su sangre. Hablando del ministerio de Cristo, que era para los pobres, dice Lucas 4, era predicar el evangelio a los pobres. Y una expresión característica es al instante. Vemos en todo su ministerio una urgencia sobresaliente, una urgencia como ejemplo para nosotros. Los asuntos de Dios son urgentes. No son cosas que se deben posponer y dejar para otro día y dejar cuando sea conveniente. No, eso no coincide con lo importante de la obra de Dios. Ahora, los apóstoles, ellos comprendieron la urgencia de los asuntos de Cristo. En Mateo 4, 19, Jesús, cuando él dijo a ellos, venid en pos de mí, estaban pescando, como usted se acuerda que eran Pedro y Santiago y Juan, Andrés, estaban pescando. Pero él dice, venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Y ellos, dejando al instante la barca y a su padre, le siguieron. Esto es muy impresionante. Su negocio, su trabajo. No dijeron, bueno, hay que pensarlo. Yo necesito una semana, un mes, así para hacer arreglo. No, al instante. Dejaron su barca y a su padre. Y le siguieron. Dice Pablo en Gálatas 1, 15, 16, cuando agradó a Dios que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí para que yo le predicase entre los gentiles, no consulté enseguida con carne y sangre. Desde luego había apóstoles y él pues hubiera sido una cosa normal de que él fuera con ellos. ¿Cómo está esto? El Señor me está llamando para ser apóstol. No, nada de eso. El Señor le llama y ya. Él responde enseguida. Hechos 5, 42, todos los días, en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. La Biblia enfatiza mucho la importancia del día de hoy. Hoy es el día para oír la palabra. Hebreos capítulo 1, versículo 1 empieza diciendo que Dios nos ha hablado. Y por eso el mensaje de los apóstoles, la palabra de Dios, cuando fue predicado, la gente debería oír con ganas y obedecer al instante. Hebreos 3, versos 7 y 8, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Santiago 1, 19, todo hombre sea pronto para oír. Todo hombre sea pronto para oír. Poner atención inmediatamente. Esta es la palabra de Dios. Este es el mensaje de salvación, el evangelio de la gracia de Dios. Seamos prontos para oír.
Desde luego dice Pablo que la fe viene por el oír por la palabra de Dios. Hoy es el día para trabajar. Volviendo allá a Mateo 4, cuando Cristo estaba llamando a los pescadores, venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres, y ellos, dejando al instante la barca y a su padre le seguía. Mateo 21, 28, hijo, ve hoy a trabajar en mi viña. Juan 9, 4, me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura. ¿Por qué hay tanta urgencia? Porque el día no dura tanto tiempo. El tiempo es corto, se ha acortado. La vida es breve. Es como neblina, es como sombra, es como agua derramada en tierra que no se recoge. Hay que trabajar entre tanto que el día dura. La noche viene cuando nadie puede trabajar. Hoy es el día para exhortar. Hebreos es una carta de mucha exhortación para evitar que los hermanos judíos volvieran al judaísmo. Hebreos 3:13, antes exhortaos los unos a los otros cada día. No dice solamente el domingo, no solamente de vez en cuando. Cada día debemos exhortarnos. Cada uno se preocupe por los hermanos. Entre tanto que se dice hoy. Entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Pablo dice a Timoteo, 2 Timoteo 4:2, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo. Esa es la idea de que cuando sea oportuno, cuando, como dice Félix, cuando tenga oportunidad, no, dice Pablo, prediques la palabra a tiempo y fuera de tiempo. Es muy fácil que estamos pensando, bueno, pues ahorita no es muy conveniente, mejor otro día. Dice Pablo, fuera de tiempo también. Redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Y luego hoy es el día para obedecer. Hoy es el día para obedecer. Hay urgencia. Lucas 19, el caso de Zaqueo, es muy bonito, muy interesante. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, ese Zaqueo había subido al árbol para ver a Jesús cuando él pasaba. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le dijo, Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces él descendió a prisa. No puede usted ver ese hombre bajándose de ese sicómoro, él con ganas, con entusiasmo. Jesús le llama, le invita. Y entonces va bajando a prisa. Es un cuadro pero muy impresionante. Y le recibió gozoso. Y luego, allá después en su casa, Jesús dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa. Hechos 2, cuando los apóstoles predicaron el día de Pentecostés, y Pedro le estaba diciendo a la gente, acusándoles de haber
crucificado a Cristo, y ellos preguntaron qué hacer, y Pedro le dijo: arrepentidos y ser bautizados para perdón de pecados. Y otra cosa que agregó Pedro, muy interesante, con otras muchas palabras, testificaba y les exhortaba diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día. Se añadieron como 3,000 personas. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. A través de Hechos, a través de este libro, tiene un tono de urgencia. De principio a fin, los asuntos de Dios son urgentes. Predicación del Evangelio es urgente. Obediencia al Evangelio es urgente. No cabe la indiferencia, ni en el predicador, ni en la gente que oiga el Evangelio. Hechos 8:12, cuando Felipe estaba predicando en Samaria, dice: cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el Evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. ¿Cuándo? ¿Cuándo debe uno obedecer al Evangelio? ¿Cuándo? Pues aquí está la respuesta. Cuando creyeron. Cuando creyeron. Tanta gente dice, ¿verdad?, o piensa que sí, ya es cierto, es verdad. Yo acepto. Lo voy a pensar mucho. Y a ver, pues un día de estos me voy a bautizar. No. Dice: cuando creyeron, Felipe, se bautizaron. Todos los sectarios que dicen que no es necesario ser bautizado, uno salvo por la fe sola, salvo por nada más aceptar a Cristo en su corazón, tales cosas así humanas. Pero el Evangelio verdadero, el Evangelio de los apóstoles, es el mensaje que debería ser obedecido instantáneamente. ¿Cuándo? Cuando creyeron. Ahí está. Hechos 8:12. Porque Marcos 16, que el que crea y sea bautizado será salvo. No dice el que crea será salvo. Ya. No. El que crea y sea bautizado será salvo. Arrepentirse, ser bautizado para perdón de los pecados. Un niño de primaria entiende eso. Eso no es lenguaje difícil, no es lenguaje figurado, no es cuestión de interpretación. No, nada de eso. Es que uno debe reconocer que los asuntos de Dios son importantes, son urgentes, y no han de descuidarse. Hechos 8:35 al 38, otro relato muy hermoso, muy interesante y muy bello. Felipe está enseñando es un hombre importante, tesorero de la reina de Etiopía. Y cuando él está enseñando, le dice, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura. El eunuco estaba leyendo Isaías 53, que hablaba de Cristo, pero él no lo entendió porque no sabía de Cristo. Entonces, Felipe, aprovechando esa lectura de Isaías, le anunció el Evangelio de Jesús, porque Jesús es el cumplimiento de esa profecía. Que del hombre del cual Isaías está hablando ya vino. Él es el Salvador. Él murió en la cruz para salvarnos. Se predica el Evangelio de Cristo.
Y yendo por el camino, oyendo esto, yendo por el camino, llegaron a cierta agua. ¿Y qué? ¿Qué indica esto? Pues obviamente Felipe le había hablado de agua. ¿Qué habrá dicho Felipe de agua? Bueno, predicando el Evangelio, uno siempre, si uno predica la verdad del Evangelio, habla del agua. En Hechos de los Apóstoles, de principio a fin, los ejemplos de conversión, hay agua. Se menciona en estos textos, como en Hechos 10, aquí en Hechos 8. El asunto es que aquí hay agua que impide que yo sea bautizado. ¿Él por qué quiere ser bautizado? Nada más como una figura, nada más como un símbolo de la salvación. No, señor. No, él había entendido que uno es bautizado para ser salvo. Como Jesús había dicho, como los apóstoles habían predicado. ¿Qué impide que yo sea bautizado? Pues si crees, bien puedes. Yo creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Entonces, de una vez. No el domingo, no en 3 meses, no a fines del año, no en un servicio especial, no. Ahí por el camino, encontrando una laguna, un arroyo, algo, ellos los dos bajaron al agua. Felipe le bautizó, le sumergió en el agua, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, para perdón de pecados. Y ese hombre siguió su camino gozoso. Ya salvo, ya había entendido el Evangelio y lo había obedecido al instante. Ese es el día más importante de mi vida. Imagínense lo que haya dicho a la familia llegando allá en su casa. Historia muy bella. Historia muy bella. Hechos 16 encontramos Pablo enseñando a un grupo de mujeres que se reunían ahí al lado del río porque no había sinagoga. Y esas mujeres oyendo el Evangelio de una vez, bautizadas. Y luego algunos detalles que aprendemos en Hechos 16 y Pablo es prendido, él está en la cárcel y ya medianoche hay un terremoto y el carcelero quiere saber qué debo hacer para ser salvo. Y le explica, Pablo le enseña la palabra de Dios y era medianoche. A medianoche todo esto sucede y él fue bautizado. A medianoche. ¿Por qué tanta urgencia? ¿Por qué no espera hasta la luz del día? ¿Y usted no sabe que va a haber luz de otro día? No lo sabe. Ahora mismo usted no sabe que habrá otro día. Ahora mismo Cristo puede venir en este momento. O nos puede sorprender la muerte, este momento. Medianoche. Yo recuerdo como chamaco, nosotros allá en Stigler, Oklahoma, la gente que quería bautizarse, pues después del servicio, ya durante una serie de servicios, y ya de noche querían ser bautizados y vamos a la laguna. Vamos a la laguna y con la luz de los carros, pues se bautizaron. Y un vecino nuestro se burlaba de eso. Es la gente bautizando a esa hora. Bueno, se burlan por ser ignorantes, por no aceptar la urgencia de la obediencia al Evangelio de Cristo. Hechos 22, 16, dice Ananías a Saulo, ahora, después de predicarle, después de explicarle el Evangelio, le dice, y ahora, ¿por qué te detienes?
¿Por qué te detienes? Levántate, bautízate, lava sus pecados. Él ya creyó. Él creyó. Él se arrepintió. ¿Ahora qué? Lavar los pecados en el bautismo. A pesar de todos los predicadores, bautistas, metodistas y los demás, a pesar de lo que ellos digan que no es necesario el bautismo para salvación, la Biblia les dice claramente la verdad, que uno obedece al Evangelio con fe, sí, arrepentimiento, sí, confesión, sí, y el bautismo para el perdón de pecados. Levántate, bautízate y lava tus pecados. Así para ser salvos. 2 Corintios 6:2, he aquí, ahora, el tiempo aceptable, he aquí, ahora, el día de la salvación. Que el Señor nos ayude a aprovechar esta bendita oportunidad.